Y en la sección anterior vimos cómo tocábamos los límites del playground. Teníamos un código que corría de manera concurrente, lanzábamos 100 Go rutinas, pero el playground no era capaz de darnos una respuesta coherente. Digo, estaba corriendo el código, pero nos daba algo muy extraño. Entonces, allí habíamos decidido agarrar ese código y traerlo a un entorno local para ejecutarlo. En este caso, estábamos usando mi computadora, que es mi entorno de desarrollo. En este video te quiero dar una introducción de cómo configurar tu entorno de desarrollo, ya sea si tienes una máquina con Windows, si tienes Linux o si tienes Mac. Para Mac y Linux vamos a hacer el mismo procedimiento ya que son sistemas operativos basados en Unix, entonces los comandos van a ser similares. ¿De qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de interfaces, de cómo nosotros nos interactuamos con la computadora. Vamos a hablar un poco de comandos en la interfaz que vamos a utilizar para interactuar con la computadora, que va a ser la terminal. Vamos a nombrar ciertos comandos, algo muy básico, comandos de navegación, cómo crear texto, cómo buscar cositas ahí en la terminal. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver qué tenemos acá en la guía. Vamos a hablar un poco sobre los permisos, sobre archivos. Vamos a crear directorios, vamos a crear archivos, le vamos a dar permiso de escritura, lectura, ejecución y entre otras cositas. Vamos a hablar allí de Bash Profile. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción a las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Tenemos interfaces gráficas e interfaces no gráficas. Las interfaces son los elementos que utilizamos para interactuar con la computadora en el caso de interfaces de usuario. Interfaces de usuario. Cuando hablamos de interfaces de usuario, estamos hablando de interfaces que utilizamos para interactuar con la computadora. Esas interfaces pueden ser gráficas o no gráficas. Las interfaces gráficas las vemos, por ejemplo, en el sistema operativo Windows, en Mac, todas esas ventanitas con las que interactuamos con el sistema operativo. Cuando, por ejemplo, hacemos clic sobre algún elemento gráfico, por ejemplo, una carpetica o tenemos una ventana y le damos a la X y se cierra, todos esos elementos son elementos gráficos y todos en conjunto forman la interfaz gráfica del sistema operativo. Resulta que tenemos también interfaces no gráficas. En nuestro caso vamos a trabajar con la terminal, que es una interfaz de entrada y salida de texto. Nosotros interactuamos con la computadora pasándole solamente comandos por texto. Una cosa bien interesante de las interfaces gráficas es que nacieron por allí más o menos como en los principios de los 80. Los primeros que trabajaron en el desarrollo de interfaces gráficas fue el laboratorio de desarrollo, uno de los laboratorios de desarrollo de Xerox. Resulta que Steve Jobs tuvo acceso a esas investigaciones y pudo utilizar el desarrollo que ya había hecho la gente de Xerox para crear la primera interfaz gráfica de usuarios para un sistema operativo y que pudiese ser comercial. En la época de los 80, cuando salieron las primeras Macintosh con interfaz gráfica de usuario. Resulta que, bueno, vino Bill de Microsoft y robó algunas de las ideas, las copió. Bueno, no vamos a usar términos feos como robar. Copió un poco las ideas de Steve, de lo que había hecho con lo que había sacado de Xerox. Y nace Windows o la interfaz, no Windows como tal, porque ya Windows existía con interfaz de terminal. Es decir, la interfaz con la que se interactuaba era la terminal. Se le llamaba, creo que se le llamaba DOS o MS-DOS. Entonces nace la interfaz gráfica de Windows. Y bueno, esa es un poco de historia de interfaces gráficas. Luego tenemos acá la línea de comandos. Nosotros le vamos a llamar la terminal. La terminal no tiene nada de gráficos, puro texto. Metemos texto, nos muestra texto. Los comandos todo va en texto. Por eso se llama, o acá tengo como definición terminal igual a entorno para entrada-salida de texto. Se le puede decir también consola. Las consolas son un nombre para una terminal física, pero mucha gente también le dice consola a la terminal. De hecho, hay muchos equipos, por ejemplo, muchos equipos de redes, cuando te conectas a ellos para introducir comandos, lo haces a través de una consola física. Vamos a hablar de el intérprete de comandos en la terminal, que es Shell Bash. Y de hecho, vamos de una vez a la terminal. Vamos a la terminal, acá yo tengo, bueno, no está abierto. Esto es mi máquina, pero yo voy a provisionar una máquina virtual. De hecho, ya está corriendo una máquina virtual.
En esa máquina virtual hay un Linux. Todo esto que vamos a hacer aquí se puede correr en Linux, en Mac y en Windows cuando les enseñe cómo correr comandos de tipo Unix en Windows. Entonces acá me voy a conectar a mi máquina virtual. Lo voy a hacer con el comando vagrant ssh. Acá estoy en la máquina virtual y el primer comando que les voy a enseñar es control L. Si están en Linux, control L. En Mac es command K. De hecho, si estás en Windows y ya tienes instalado tu terminal, control L te funciona bien. Con control L o con command K limpiamos la pantalla. Por ejemplo, voy a colocar texto acá. Hola, mundo. Puras cosas raras. Dicen comandos no encontrados porque no son comandos, pero yo quiero limpiar eso. Control L y se limpia la pantalla. Eso es lo primero. Entonces, cada comando en la terminal lo ejecuta un intérprete de comandos. En el caso de Linux, por defecto, el intérprete que traen casi todas las distribuciones instalado se llama el shell o bash. De hecho, podemos escribir un comando que dice which, que es para ver si tienes algún programa instalado en tu computador Linux. Él va a buscar con el nombre que le pases como argumento a which en todo el software instalado y te va a decir si hay instalado ese programa. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir bash a ver qué nos dice. Y aquí vemos que tenemos user bin bash. Este user bin bash es el intérprete que tiene instalado por defecto esa máquina virtual. Entonces todos los comandos que yo ponga en la terminal van a ser interpretados por bash, que vamos a decir que es ya un software que tiene instalado allí. Y el binario está ¿dónde? En toda esta ruta. Estas son rutas. El slash así quiere decir directorio raíz, directorio raíz. O si eres de Windows, un directorio es igual a carpeta. Creo que en muchos lugares de Hispanoamérica le decimos carpeta a los directorios. Entonces imagínate eso como una carpeta. Yo le voy a decir directorio, es el término correcto. Entonces tenemos el directorio raíz, que es este. Y en el directorio raíz tenemos el directorio user. Y en el directorio user tenemos el directorio bin. Y dentro de bin va a estar el binario de bash. Eso es lo que nos dice este comando de which. Entonces allí vemos que tenemos un bash. ¿Y cómo sé que hay comandos que son corridos por bash? Simplemente escribimos un comando. Por ejemplo, yo voy a escribir el comando date. Me da la fecha. ¿Qué hace bash? Interpreta este comando y pone el resultado acá de lo que debería dar. De hecho, si quiero ver el tipo del comando, escribo type date y me dice date is hashed. Y vemos que es un programa que está instalado en esta ruta. Entonces no es un comando interno de bash. Porque si fuera de bash, ¿cuál sería un comando interno de bash? Echo. Vamos a escribir type echo. Y dice echo is a shell built-in. Es un interno, es un comando interno del shell. Entonces, ¿qué puedo hacer con echo? Echo es un comando que podemos utilizar en la terminal para imprimir en la misma terminal. Por ejemplo, si quiero imprimir hola mundo, vamos a poner echo y ponemos el string que diga hola mundo, así. Enter y vemos que nos pone en pantalla hola mundo. Entonces acabamos de ver which, que es para ver qué programa, o mejor dicho, si el programa está instalado en nuestro computador. Vimos date, vimos echo. Echo es un programa para imprimir en pantalla. Entonces eso es bash. Bash es el intérprete de comandos. Es un programa que traen por defecto todas las distribuciones de Linux o sistemas, vamos a decir, basados en Unix, porque de hecho Mac trae un bash por defecto también instalado. Vamos a ver qué más nos trae acá la guía. Hemos hablado de bash shell, ya hablamos de Unix. Unix es un sistema operativo que fue desarrollado por laboratorios Bell y fue el sistema operativo que inspiró la creación de Linux. Y bueno, Mac también es basado en Unix. En Windows, la terminal se llama Command Prompt o símbolo de sistema. Si tienes Windows en español, probablemente lo vas a conseguir como símbolo de sistema.
y eso lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos Windows. Vamos a ver ciertos comandos en Bash. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es el directorio en el que estoy en ese momento trabajando, utilizo un comando que se llama print working directory, pero voy a colocar, son las siglas, PWD. PWD es de print working directory. Ahí vemos que el directorio, el home, porque este simbolito que tenemos acá, que es como la tilde de la ñ, ese tilde de la ñ significa home. El home es como el directorio donde todos los archivos del usuario que está en esa máquina, por ejemplo, aquí tenemos usuario, este es el usuario, yo estoy ahorita logueado con el usuario Vagrant en la máquina localhost, en esa máquina, pues. Entonces, el directorio principal de este usuario es el home, que es directorio raíz. En el directorio raíz tenemos a home y dentro de home tenemos el directorio del usuario Vagrant. Luego tenemos, por ejemplo, un comando que es para cambiar de directorio. Vamos a ver si tengo algo más en el home. Para eso voy a utilizar el comando list, que es para listar, ls. Escribo ls, enter, y vemos que no hay nada. Entonces voy a utilizar el comando cambiar directorio. Vamos a ir a cambiar directorio, que es change directory, es cd. cd son las siglas de change directory. Entonces acá voy a ir al directorio raíz. Raíz es este slash solito, sin más nada. Ese slash solito es el directorio raíz. Y ven que ya acá no tengo la tilde de la ñ. Como no tengo la tilde de la ñ, sino este directorio raíz, ahí entonces estoy en el directorio raíz. Si quiero comprobarlo, escribo print working directory. Enter y me dice que estoy en el directorio raíz. Estoy en el directorio raíz. Ahora vamos a listar qué hay en el directorio raíz con el comando list. Comando list. Y allí vemos que todos estos son directorios que están en el comando raíz. Y aquí está home, que ese home es donde tenemos los directorios de los usuarios de nuestro sistema operativo. Si yo voy a home, uso change directory, es decir, cambia de directorio, a donde puedo escribir home al directorio home, le doy enter, ahora listo que hay ahí, listo, y tengo el directorio del usuario Vagrant. Vamos nuevamente al directorio del usuario Vagrant, poniendo Vagrant así, y vemos que estamos en ese. Es más, voy a crear un archivo. ¿Cómo creamos un archivo? Un archivo vacío lo creamos con el comando touch. Touch, así. Touch. Y voy a poner prueba.txt. txt. Listo, nuevamente, a ver qué hay en mi directorio. Y vemos que hay ahora un archivo que se llama prueba.txt. Vamos a abrir prueba.txt. Voy a utilizar un editor que se llama Vim. Pongo prueba.txt. En Vim pulso la I para ingresar texto. Y pongo esta es la primera línea de texto. Escape, le damos 2 puntos, el comando right Q para salir. Y con Vim, ¿qué hacemos? Utilizamos o llamamos a un editor de texto que se llama Vim. Eso es lo que acabamos de hacer. Los sistemas operativos basados en Unix pueden traer, por ejemplo, Nano, que es un editor de texto también. Traen V, que es un Vim, pero un poquito o sin menos características. Y traen uno, creo que se llama Pico también por defecto. No todos, pero la mayoría de los sistemas Unix. Yo te recomiendo que practiques con Nano. De hecho, si coloco Nano prueba txt, se abre mi archivo prueba, pero ahora con el editor Nano. Yo no conozco Nano, nada más sé que puedo salir pulsando Control Shift X y ahí salí de Nano. Mi editor para la terminal preferido es Vim, en este caso prueba, solo que Vim al principio puede ser un poco complicado, ya que todo es con comandos. Por ejemplo, si yo quiero salir de este archivo, simplemente escribo el símbolo de 2 puntos, Q de quit, enter y salgo de allí. Casi siempre todas las personas que abren por primera vez Vim se quedan pegados pensando cómo salir de Vim porque le dan a muchas cosas escape o no hay un botón de cerrar ni nada. Y eso pasa cuando no estamos acostumbrados a interfaces no gráficas como la terminal.
Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos rutas relativas. Las rutas relativas son para navegar entre directorios hacia arriba o directorios hacia abajo utilizando puntos, no utilizando el nombre del directorio. Por ejemplo, para ir a un directorio arriba, yo puedo utilizar dos puntos. ¿Dónde estoy acá? Vamos a escribir print working directory. Me imprime home Vagrant. Supongamos que yo quiero ir a home, que es el directorio padre de Vagrant. Simplemente escribo cd, dos puntos y el slash para que me suba un nivel el directorio. Enter. Y ahora vemos que estoy en home. Aquí me colocó home. Listo. Y ahí tenemos a Vagrant. Si quiero regresar a Vagrant, pongo cd Vagrant. Enter. De hecho, ahí pulsé tab. Con la tecla de tabulación se completan los comandos. Hemos navegado a Vagrant nuevamente. ¿Qué más podemos hacer acá? Vamos a ver la guía. En la guía, aquí en la guía tenemos list LA. LA es para mostrar de manera completa toda la información que hay en el directorio, incluyendo archivos ocultos. Creo que le dicen long listing. A ver, ¿cómo hacemos eso? Si escribo, por ejemplo, en home Vagrant, el list LA, me va a dar la información de todo lo que hay guardado en mi directorio home. Y tengo todos estos archivos. Todos los archivos que empiezan con un punto son archivos ocultos. Esto es un archivo oculto, este es oculto, el de abajo es oculto, este también. Este es el que creé, este es un directorio, pero como tiene un punto antes, es un directorio oculto. Y estos de aquí abajo son ocultos. De hecho, miren todo lo que tenemos en home. Pero cuando yo corro lístame lo que está en home, no me pone los ocultos. De hecho, me coloca nada más prueba.txt. Porque no le estoy diciendo muéstrame todo. ¿Cómo reviso todo lo que hay en un directorio? Utilizando el long listing, que es con LA. List-LA. A eso le llamamos flag o bandera. Todos los comandos que pasemos con un guión son banderas o flag. Yo le voy a decir flag porque no me gusta la palabra bandera. Le damos enter y vemos que ahora sí nos muestra todo. Voy a dejar este video hasta aquí y continuamos en el siguiente video para seguir hablando de la terminal y otros comandos de la terminal, para que no se haga tan aburrido, o videos tan largos de tantos minutos. Así que nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de la terminal.